Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vid Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. La última vez que veníamos para acá, no llegamos, ¿no? Pero estuvimos por línea, tuvimos un imprevisto, pero gracias a Dios todo bien. Y empezamos nuestra serie de sermones acerca de Apocalipsis. Y voy a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y estamos en el segundo, pero este tiene que ver con una preorientación para el estudio o las predicaciones o para la lectura del libro de Apocalipsis. Dice así el versículo 1 hasta el 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Nuestro tema del sermón en esta tarde es el Apocalipsis bíblico. El Apocalipsis bíblico. Siempre es muy importante en la cotidianidad de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, o a veces sí, consciente o inconscientemente. Es importante saber con lo que nosotros vamos a trabajar. Es muy difícil cuando nosotros vamos a trabajar con algo y no saber qué es ese algo. A veces preguntamos, pongo un ejemplo. El mecánico, si usted lleva su coche a un mecánico, generalmente preguntan qué marca es, ¿no? Y uno dice, bueno, es un Chevrolet. Ok, ¿qué modelo es? Y empiezan a hablar, ¿no? 2015, pero es un Matiz. Entonces, toda esa información que recibe, pues ya va en cierta manera como orientando su pensamiento en cómo va a trabajar con ese vehículo. Y nos damos cuenta que en ese sentido, esa forma importa un poco, importa mucho. Porque si llegamos con el mecánico, con un carrito de esas magnitudes que hemos mencionado, y el mecánico dice, bueno, hay que cambiarle la llanta y vamos a ponerle una llanta de tractor. Claro que pudiesen hacerlo, ¿no? Pero el vehículo que en cierta manera cambiaría, ¿no? Completamente. O ustedes van con un médico, pero el médico no sabe nada acerca del cuerpo, no sabe anatomía. Y ustedes quieren o esperan que pueda hacer una buena cirugía sin conocer anatomía. Eso sería algo muy, que no haríamos, ¿no? Estaríamos fuera de sí si nosotros haríamos eso, ¿no? Entonces, importa mucho la forma de las cosas. Y esto nos da a nosotros una orientación, porque no es lo mismo tratar con un cuerpo en términos médicos que tratar con un cuerpo, pero que sean animales. Es muy distinto el asunto, ¿no? Sabemos que a la luz de la palabra de Dios, el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y así nosotros podemos dar muchos otros ejemplos para destacar que es importante que nosotros tengamos, por decirlo así, una preorientación para abordar el objeto, el tema o el trabajo donde quiera que nosotros estemos. Aquellos que son vendedores no pueden vender si no conocen el objeto que están vendiendo. Necesitan conocer cómo funciona, por lo menos en términos generales. Del mismo modo, nosotros cuando leemos la Biblia, y en este caso que estamos leyendo Apocalipsis, exponiendo Apocalipsis, necesitamos también tener una orientación en términos generales, saber la forma
de este libro que estamos estudiando, porque esto nos ayuda a nosotros a poder abordar el libro correctamente con una orientación que va apegado a las Escrituras. Y en este sentido, en este segundo sermón, vamos a concentrarnos a saber cuál es esta orientación hermenéutica que nosotros tenemos que seguir para comprender el libro de Apocalipsis. Y la pregunta que se levanta o que se intenta responder es ¿cuándo es que tienen lugar los cumplimientos o si es que se ha cumplido lo que aquí se menciona, estas representaciones visionarias del libro de Apocalipsis? ¿Cómo y de qué manera tiene su cumplimiento? Son preguntas que nosotros tenemos que contestar. Y miren, a lo largo de la historia de la iglesia han habido por lo menos 4 formas de abordar el libro de Apocalipsis. El primero de ellos es el que yo llamo o se conoce como la visión del Imperio Romano. Hay quienes cuando leen el libro de Apocalipsis solamente lo enfocan desde una perspectiva meramente histórica en ese sentido, pero en el pasado, concentrado nada más en el primer siglo, y a esto se les da el nombre como preteristas. Leen todo el Apocalipsis concentrado solamente con el Imperio Romano. Y esta forma de leer el Apocalipsis ha generado 2 vertientes. Hay aquellos que se conocen como preteristas modernistas, es decir, a ellos no creen en lo sobrenatural y todo lo interpretan a la luz solamente del Imperio Romano. Se quedan con eso. Pero también están los que se conocen como preteristas moderados, que ellos dicen, sí, tiene que ver con el primer siglo, tiene que ver con Roma, pero es el primer encuentro. Podemos expandirlo un poco más. Esa es una forma en la que han intentado responder esas preguntas iniciales que mencioné. Y en la historia de la iglesia se ha desarrollado ese pensamiento. En segundo lugar, se ha desarrollado también este otro concepto de abordar el libro de Apocalipsis, que es el de la visión de la crisis final. Tienen este concepto, o mejor conocido como una visión futurista. También ha generado 2 vertientes. La primera de ellas dice que la lectura de Apocalipsis del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 tiene que ver con las iglesias, pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, todo eso dice son eventos que van a ocurrir al final de la historia. A este pensamiento se le conoce como los dispensacionalistas. Todo del capítulo 4 hasta el capítulo 22 tiene que ver con el final de la historia. Y también hay otros, los post-tribulacionistas. También son más moderados, ¿no? Consideran que sí, también mucho ocurre al final y hablan también de ciertos raptos, hay ciertas discusiones entre ellos, pero son 2 líneas de pensamiento que se han desarrollado para intentar responder cómo abordar el libro de Apocalipsis. Vean, estamos viendo la importancia de saber qué es lo que estamos leyendo. Una tercera vía que se ha desarrollado también a lo largo de la historia de la iglesia para leer el Apocalipsis es lo que podemos llamar como la visión de la historia de la iglesia, también conocido como historicistas. Esta visión de la historia de la iglesia leen todos los eventos que aquí ocurre en Apocalipsis como una descripción de la historia, pero sí, de la iglesia, pero más concentrado geográficamente allí en Europa, la historia de Europa como tal. Y van a interpretar muchos pasajes con ciertos momentos o épocas en toda la historia. Trabajan en ese sentido, ¿no? Es una perspectiva más que se ha desarrollado. Pero hay una cuarta perspectiva que se le conoce como la visión del principio general, o también conocido con estos estudiosos como la postura idealista. Esta escuela enseña que hay varias recapitulaciones, no existe como tal un orden cronológico y también tiene 2 vertientes. ¿Cuáles son? La visión coherente, ellos enseñan
que hay un conflicto eterno sin referentes específicos, más idealista en este término, ¿no? Pero también están los moderados, que enseñan que hay un cumplimiento repetido, pero no solamente en un sentido general, sino que se puede ver a lo largo de toda la iglesia. Y con esto les presento que han habido momentos o tiempos y también pensamientos en esos momentos y tiempos en cómo tenemos que abordar el libro de Apocalipsis. Por eso mismo, nosotros tenemos que pensar acerca de cuál es nuestra orientación hermenéutica para trabajar con el libro de Apocalipsis. Eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos a hablar también de la importancia de saber de los lectores de este libro de Apocalipsis. Vamos a ver acerca del tema del libro de Apocalipsis, el propósito del libro de Apocalipsis. Y teniendo todo esto podemos entender la naturaleza del libro de Apocalipsis. Todo esto entonces es esta preparación para indicarnos qué es el libro de Apocalipsis en términos generales y que nosotros estamos leyendo y estamos estudiando. Entonces, lo primero que vamos a notar es el método hermenéutico de Apocalipsis, como este primer acercamiento al libro. Y lo primero que tenemos que decir es que la hermenéutica bíblica es la ciencia de la comprensión del texto bíblico. También podemos agregarle que es arte y que también es disciplina, es una triada que está ahí. En otro momento podemos hablar sobre toda esta área, ¿no? Pero un principio fundamental que ha desarrollado la hermenéutica bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. El más grande intérprete de la Biblia no es ninguna personalidad o pastor famoso que hoy conozcamos. Aún los pastores famosos hoy en día con tantos doctorados como tal, ellos no son la autoridad. La Biblia se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo como tal es el más grande intérprete y nosotros podemos leer el Apocalipsis. Así que leer el Apocalipsis bíblico supone, en este sentido, un creyente, una iglesia, una congregación, una misión, en primera instancia que son asiduos lectores de la Biblia. Significa que nosotros por lo menos hemos leído toda la Biblia desde Génesis y Apocalipsis para empezar a entender lo que aquí vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Hemos leído todo el Antiguo Testamento, hay que leer todo el Nuevo Testamento para que nosotros como lectores, como estudiosos de la palabra de Dios, escuchando domingo tras domingo, podamos notar las alusiones, podamos anotar cómo hay interrelaciones con el pasaje de Antiguos Testamentos, alusiones y asociar de esta manera los textos para que nosotros descubramos lo que el Señor nos está diciendo aquí. La Biblia se interpreta a sí misma, dándonos la propia Biblia claridad en esto. Porque de no ser así, seremos nosotros quienes estaremos imponiendo algo que el texto no dice, sino hay que dejar que el texto hable y nos diga a nosotros. Además, es importante considerar estas 4 escuelas que he mencionado en términos positivos. Generalmente cuando vemos de estas 4 escuelas, siempre vemos el lado negativo de las que yo mencioné hace un momento. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista positivo, podemos aprender algo o un énfasis positivo de estos acercamientos para que nosotros tengamos verdaderamente un juicio deliberado para notar cuál de estas se acercan a la Biblia más apegado a este principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Si consideramos estas 4 escuelas que mencioné a lo largo de toda la historia, desde un punto de vista positivo, podemos ver que la primera escuela, esta escuela de la visión del Imperio Romano, o preteristas como se les conoce, destacan una idea muy clara y muy positiva que podemos rescatar. ¿Qué destacan? Que Dios ama a las 7 iglesias. Dios muestra su amor a las 7 iglesias. Y el número 7 en Apocalipsis hace referencia a la totalidad. Dios
ama a su iglesia. La visión de la crisis final acentúa una idea principal también, que Dios volverá por segunda vez, que el Hijo de Dios regresa por segunda vez. Podemos hablar de ese punto de manera positiva, porque también nosotros hablamos del regreso de Cristo. La visión de la historia de la iglesia puntualiza que Dios nos ama aquí, en el presente. Ama a su iglesia en el presente. Nosotros estamos en el siglo XXI. El Señor mostró su amor a la iglesia del primer siglo y es el mismo amor que el Señor muestra a su iglesia. El Señor nos ama en ese sentido. La visión del principio general enfatiza que Dios es el mismo en todo momento, en el pasado, en el presente, en el futuro, siempre será el mismo Dios. Cuando vemos estos puntos de vista en términos positivos, de esta manera podemos captar todo el valor positivo de estas distintas escuelas y podemos analizar en términos deliberados, a la luz de las Escrituras, cuál de ellas presenta un principio interpretativo fundamental. Y una manera en que nosotros podemos conocer lo anterior es la manera en cómo se va a entender el libro de Apocalipsis. Porque estas cuatro escuelas hablan de que hay símbolos en el libro de Apocalipsis. El punto es cómo se va a entender estos símbolos. Si el símbolo solamente es una especie de codificación en términos literales, ¿no? Es decir, yo digo, este es una tablet, ¿no? La palabra tablet, entonces yo hago esa decodificación. Ah, sí, tablet, corresponde a eso, es muy literal. Si así se va a entender el simbolismo en la Biblia, en este caso en Apocalipsis, muy posiblemente tendremos una orientación un poco equivocada. Pero si nosotros vemos el símbolo que es multifacético, entonces veremos que muchas de las alusiones que aquí vamos a encontrar hacia el Antiguo Testamento también tienen un impacto multifacético en los miembros de la iglesia. Y es en este sentido que en estas escuelas que he mencionado y que también he señalado los puntos positivos, podemos ver que la visión del principio general, y déjenme agregarle a este sentido, histórico redentor, centrado en Cristo y en su reino, es el método hermenéutico que nosotros tenemos que tomar, porque mira el libro en su totalidad, completamente a la luz de todas las Escrituras, y estas se corresponden. Mira también el aspecto simbólico multifacético, y nos habla de la batalla invicta de Cristo y su iglesia contra Satanás y sus bestias en este reino de la nueva creación. Esto quiere decir que las iglesias locales del capítulo 2 y 3, como veremos más adelante, los sellos, las trompetas, las copas, hablan una y otra vez de acontecimientos en toda la historia humana, en cada época, y al mismo tiempo brindan a nosotros los creyentes, a la iglesia, en todas estas épocas, consuelo. Pero también es una exhortación a la iglesia para que nosotros nos mantengamos firmes en su reino ante los sufrimientos en este mundo. De allí que nosotros podemos hablar en este sentido histórico redentor. Esta visión de un principio general bajo este contexto histórico redentor, pero centrado en la persona de Cristo y en su reino, nos ayudará y nos dará un panorama claro acerca de nuestra lectura en Apocalipsis. Desde allí es que nosotros tenemos que abordar el libro de Apocalipsis. Y hace un momento al principio decía que siempre es importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a trabajar. El mecánico generalmente pregunta acerca del carro, su modelo, su marca, etcétera, etcétera. También nosotros sabemos que estamos trabajando con Apocalipsis. Vean el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿no? Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Aquí se usa la palabra declaró. Aquí solamente estamos en un segundo sermón de preorientación. El siguiente que viene es entrar hacia esos 3 versículos. Pero vale la pena mencionar que en el texto griego la palabra que se usa aquí para declaró es semaion. Y puede ser traducido como simbolizar, puede ser traducido como significar, comunicar mediante símbolos, incluso puede ser traducido como revelar. Y este versículo, o esta palabra que aparece aquí, declaró, cuando nosotros lo leemos con cuidado, notamos que es una alusión, este pasaje, este versículo aquí, a Daniel capítulo 2, el pasaje que leímos hace un momento. Daniel capítulo 2, versículo 28, podemos irnos allá, Daniel capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has visto en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y él revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y él revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Esta es una alusión a estos versículos de Daniel. En la Septuaginta es la versión griega, traducido del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Este verbo que está en arameo, que es traducido también como conocer, como simbolizado, y aparece también en el versículo 45 de Daniel que leímos. Y dice el texto: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel, su interpretación, lo que Dios ha mostrado. En otras palabras, una forma de traducir estos versículos es: Dios ha simbolizado. Es decir, esta palabra hace referencia a otra realidad o conjunto de realidades. Lo que Nabucodonosor está viendo está haciendo referencia a otra realidad. Y la palabra entonces que se usa en Apocalipsis como semaion tiene ese sentido. Es una referencia de que lo que nosotros vamos a empezar a leer en Apocalipsis es una comunicación simbólica y no una mera transferencia de datos. ¿A qué me refiero? Porque ahí va a aparecer dragón, va a hablar de un dragón, va a hablar de una mujer, va a hablar de otras bestias, y hay quienes intentan interpretarlo de manera tan literal que para ellos el libro de Apocalipsis es un libro de terror, de espanto, y no es así. El libro de Apocalipsis está lleno de consuelo para el cristiano. Está hablando en términos simbólicos. Y es allí donde nosotros notamos esta forma, en términos generales, en cómo nosotros tenemos que leer el libro de Apocalipsis. Por eso mencionaba que esta visión de la idea general histórico-redentor es muy esencial para acercarnos al libro de Apocalipsis. Pero como hemos dicho, tenemos que hacer un ajuste porque hay partes del libro de Apocalipsis que en definitiva indican eventos que tienen que ver con el futuro en el tiempo del fin. Pero también hay momentos en el libro de Apocalipsis que está hablando del primer siglo en el libro de Apocalipsis. Pero también hace referencia a momentos de la historia. Entonces podemos ver que esta perspectiva puede tomar cosas de las otras, ajustando para que nosotros tengamos un panorama correcto, apegado a la Biblia, y notar lo que Dios está diciendo a su pueblo para nuestro consuelo, para nuestra salud, porque Apocalipsis está hablando a la iglesia cristiana, nos está hablando a nosotros, para que la iglesia, los creyentes, nosotros los discípulos, en todas las eras y edades, ahora estamos en esta época
nos toca a nosotros entre la primera y segunda venida de Cristo mantenernos firmes en el Señor para no trascingir nuestra fe, sino que mantenernos, caminar, saber que Cristo gobierna, Él reina y Él ha inaugurado el reino de la nueva creación. El propio texto entonces nos va a ir indicando esto como he mencionado. En segundo lugar, una vez que tenemos esta forma en que vamos a abordar el Apocalipsis, es necesario que sepamos acerca de los lectores, del tema y el propósito del libro de Apocalipsis. Por lo menos tener una idea general. Y en este caso hablamos del lector implícito. ¿Quiénes son los lectores implícitos que encontramos aquí en el propio texto? Esta palabra de lector implícito a veces suena como muy técnico, ¿no? ¿Qué es eso que se está diciendo, no? Pero es natural, tiene que ver con los lectores originales en primera instancia. Pongo un ejemplo. Lucas escribe su evangelio, pero también escribe el segundo tomo de su evangelio, que es el libro de Hechos. Y ahí menciona a una personalidad, ¿no? Muy famosa quizás en el primer siglo y de importancia quizás en ciertas esferas sociales, porque le llama excelentísimo Teófilo. Escribe y dice Lucas que investigó. Entonces, en un primer momento, ese lector implícito es alguien que se encuentra en un estatus social, digamos, muy acomodado, quizás en la política, ¿no? Y eso nos hace pensar que ese lector implícito es también para esas esferas, ¿no? Pero también tiene que ver con la iglesia de todos los tiempos, con nosotros también, ¿no? Y así nosotros vamos descubriendo esos lectores. En el caso de Apocalipsis también menciona algo muy interesante. El libro menciona que el mensaje fue dado, dice, a su siervo. Vean el texto del versículo 1. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, dice, a su siervo Juan. Y además dice que Juan, el anciano apóstol, escribe a las 7 iglesias de Asia, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces, Juan recibe esto, que es siervo, y Juan lo comunica a las 7 iglesias. Pero noten el versículo 9 del capítulo 1. Yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan se identifica también como un miembro de estas iglesias, porque él no se menciona o no se identifica, yo Juan, bueno, el último y el gran apóstol ya viejo que queda aquí. No dice eso. Él dice la palabra hermano. Él está involucrado, forma parte de la iglesia como tal. Y si nosotros vamos leyendo más pasajes en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar entonces que Juan está recibiendo la orden de escribir estas visiones a las iglesias locales, como veremos más adelante. Un entendimiento correcto entonces de los lectores implícitos en Apocalipsis toma en cuenta, en primer lugar, y como punto de partida, esta postura de que el libro fue escrito para los cristianos que vivían en esa época del primer siglo, para la iglesia de ese primer siglo. Fue escrito. Juan escribe a esa iglesia. En segundo lugar, como el libro también se identifica como una profecía en el versículo 3, y que está escribiendo a las 7 iglesias, y el número 7 hace referencia a la totalidad, lo completo, significa o supone que los lectores del libro de Apocalipsis somos nosotros también, la iglesia del siglo XXI. Estamos aquí. La expresión siervo, y la declaró enviándola a su siervo Juan, es una forma también de aludir que todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes, ¿no?, podemos y tenemos acceso al libro de Apocalipsis. Implica que los lectores del libro de Apocalipsis son siervos de Cristo.
entienden que están bajo el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo ha estado en todas las épocas y ha estado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo ha estado. Nuestro Dios ha estado gobernando completamente. Y cuando nosotros entendemos que somos siervos también, este libro es para nosotros. Por eso podemos entender que el libro de Apocalipsis no tiene un tinte de terror o un libro para desanimar o espantar a los jóvenes. No, es para los siervos, la iglesia de nuestro Señor. En este sentido, ¿cuál es el tema de todo el libro de Apocalipsis? Claro, cada vez que venimos aquí hablamos de Apocalipsis. Eso significa que en los domingos que no estoy allá en casa deberían estar leyendo siempre Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, para que nosotros podamos percibir esto, ¿no? El tema central del libro es presentar desde diversas perspectivas, desde diversos ángulos, la visión celestial del dominio de Cristo y su iglesia en el reino de la nueva creación. Apocalipsis, como veremos, desde un enfoque, otra perspectiva, desde otro ángulo, nos va a hablar completamente de la visión celestial del dominio de Cristo y su iglesia en el reino de la nueva creación. Dicho de otra manera, el Apocalipsis nos permite ver la mera realidad de todas las cosas. Suena muy repetitivo usando estas palabras, la mera realidad o la realidad más real, ¿no? Todo lo que nosotros miramos es real. Vemos esto, es real. Tocamos esto, es real. Los veo a ustedes son real. Pero Apocalipsis nos está presentando que en esta realidad que nosotros vemos, nos muestra, por decirlo así, lo que está al revés, es decir, atrás o el revés a través de una ropa. Ustedes lo ponen al revés y notan los hilos. Ven esa realidad, cómo está tejido. Apocalipsis nos muestra esa parte de la realidad que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero a la luz de la palabra de Dios sí podemos verlo. Porque aunque el dragón y sus bestias y sus seguidores se gocen haciendo la guerra contra la iglesia, quizás introduciendo pensamientos liberales, Satanás usa eso. Quizás golpeando la familia de los pastores, Satanás usa eso. Quizás provocando persecución a la iglesia, Satanás sabe aprovechar eso. Aunque nosotros miremos eso y pareciera que la victoria son de los enemigos, la verdad no es así. Porque esa victoria de Satanás y sus achichincles, no es real, es una ilusión. Los creyentes en Cristo en realidad salen triunfantes, porque nosotros sabemos que para nosotros los creyentes la muerte es ganancia, porque Cristo ha vencido por nosotros. Y en realidad nosotros reinamos con Cristo. Cristo habita en su nuevo templo y nosotros, la iglesia, aquí sobre la tierra. Quiere decir que reinamos con Cristo sobre la tierra. Cristo vendrá otra vez a reinar nuevamente con su iglesia. Y cuando los cielos nuevos estén instaurados, cuando Él venga, seguiremos reinando con Él por toda la eternidad. Así que, aunque miremos que las cosas no son como debieran de ser, en verdad el Señor está controlando todas las cosas. Que tenemos un partido X, que pasa esto en la sociedad, que es un caos todo, claro, lo es, se experimenta, muchos los están experimentando, pero debemos tener la confianza de que todo esto que nosotros miramos, nosotros los creyentes sabemos que detrás de esto el Señor está controlando, tejiendo, por decirlo así, esta realidad victoriosa del dominio de Cristo y su iglesia en el reino de la nueva creación. De todo esto va a hablar el libro de Apocalipsis. La forma en que lo va a decir es a través de símbolos. Y eso es lo que vamos a estar abordando en los siguientes sermones. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Sabemos que es para nosotros, somos los lectores. Sabemos que hay un tema.
Pero ahora, ¿cuál es el propósito central del libro de Apocalipsis? En cierto modo, en el libro de Apocalipsis, por lo menos podemos encontrar 3 propósitos interrelacionados. Pueden haber más, podemos destacar más, pero creo que estos 3 que voy a mencionar están tejidos en el libro de Apocalipsis y destacan un hecho muy importante para nosotros. En primera instancia, el libro de Apocalipsis presenta la presencia gloriosa de Jesús en medio de su iglesia. El libro de Apocalipsis, como tal, nos va a decir que el centro en toda la historia de la redención, que el centro en la Biblia no es el predicador, no es el pastor, no es un diácono, no es un anciano, no, es Cristo. El libro de Apocalipsis hace que nosotros podamos enfocar a ver a Cristo glorioso, el resucitado, el victorioso, y que Él habita en medio de su iglesia. Apocalipsis nos permite ver eso. Nosotros somos el nuevo templo de Dios. Y el Espíritu Santo está haciendo esta habitación, este templo, está edificando este templo con cada uno de nosotros como ladrillos, por hablar en este sentido, santos, donde su palabra mortifica el pecado en nosotros. Y como el nuevo templo escatológico de Dios, Cristo hace su habitación en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que verlo a Él en toda su gloria. Apocalipsis nos presenta eso. La primera visión tiene que ver con eso, ¿no? Dice el versículo 13 del capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo en medio de su iglesia. Apocalipsis nos orienta en ese sentido. El segundo propósito, sí, es ver que esta presencia gloriosa de Cristo en su iglesia está allí para manifestar juicio. Cristo está en su iglesia porque Él conoce a cada uno de sus miembros, nos conoce a nosotros. No podemos ocultarnos de la vista de nuestro Señor. Por más que nosotros queramos ocultarnos, por más que nosotros queramos ir hacia la oscuridad donde nadie nos ve, no podemos hacerlo. Él está en medio de su iglesia y demanda que todos los creyentes abandonen los valores, las perspectivas humanistas paganas para abrazar con obediencia el punto de vista celestial revelado en Apocalipsis. Y esto es porque nosotros como iglesia ya estamos participando en una dimensión espiritual, celestial como tal, que estamos gozando, tenemos este anticipo de los cielos nuevos y tierra nueva. El Apocalipsis entonces es un llamado a todos los creyentes para que nosotros, si estamos pecando, vengamos postrados a los pies de nuestro Señor, buscando su perdón, arrepentidos verdaderamente, porque Él es nuestro abogado. También Juan en otra de sus cartas va a escribir, en donde nosotros tenemos esperanza, porque mucho de la cultura impía se mete dentro de la iglesia y a veces los cristianos se apartan, se van siguiendo otras ideas. El Señor entonces nos recuerda que está en medio de su iglesia para juzgar a su pueblo como tal. Pero también, en tercer lugar, este propósito no queda solamente en juicio. Su presencia gloriosa de Cristo en su iglesia, en medio de su iglesia, no solamente es de juicio, sino también es de consuelo. También es de bendición a la iglesia militante en todas las épocas de la historia. El Señor conoce a su iglesia, como veremos cuando escribe a las 7 iglesias 7 cartas. De las 7 iglesias, solamente 2 eran fieles. Y les dice, conozco tus obras. Y elogia a 2. Pero al resto, que también conocía, les reprocha a ellos sus comportamientos, su actitud. Pero nos muestra que la presencia de Cristo en medio de su iglesia es para consolar, para fortalecer a los miembros de su iglesia.
Y por medio de esta profecía, el libro de Apocalipsis nos da seguridad, nos da la certeza de que el Señor está con nosotros, que el Señor verdaderamente escucha nuestras oraciones, que el Señor mira tus lágrimas cuando estás sufriendo, que el Señor conoce tus circunstancias cualesquiera que sean. El Señor sabe de ti, te conoce por tu nombre. Y Él, a través del libro de Apocalipsis, brinda consuelo a sus hijos. Nos brinda consuelo a nosotros. Esos son los propósitos del libro de Apocalipsis. En tercer lugar, con todo esto que hemos mencionado, ¿cuál es esta naturaleza del libro de Apocalipsis? Apocalipsis bíblico, el Apocalipsis canónico que nosotros estamos leyendo, combina dos tipos de escritura diferente. Hace una combinación. ¿Cuáles son estos dos tipos de escritura? La apocalíptica, como aquí aparece, y profecía. Lo hace. Y combina estos dos estilos, por decirlo de esta forma, y lo coloca en un formato general de carta del primer siglo. Es decir, el libro de Apocalipsis, le llamamos libro, pero está bajo un formato de carta del primer siglo. Es una carta del primer siglo. Lo apocalíptico, cuando decimos que combina este estilo apocalíptico, lo apocalíptico, y es aquí donde tenemos que entenderlo, a veces apocalipsis o el concepto de apocalipsis o apocalíptica son palabras que hay que entender, pero en términos generales a veces se piensa, como he mencionado, como algo de terror. Ven las películas de Hollywood y todos son como apocalípticas, ¿no? Sí, caos, desierto. Y de repente eso se quiere meter dentro de la iglesia. Pero la literatura apocalíptica que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento con los profetas va a intensificar, va a hacer fuerte un aspecto de la profecía y lo va a mencionar, lo va a dar a conocer con intensidad. Un aspecto de esta literatura profética lo hace fuerte, un tema que va a destacar con suma fuerza. Porque cuando Juan dice que es un libro profético, en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, nos está diciendo que el Apocalipsis como tal también es una alusión a Daniel capítulo 2, como hemos mencionado, versículos 28 y 29, donde esta palabra de Apocalipsis señala a la revelación profética comunicada por Dios por medio de un profeta, en este caso Daniel. Entonces, lo que va a ser intenso, el tema que va a ser intenso, la apocalíptica o el apocalipsis, si queremos decirlo de esta manera en términos generales, porque no es nuevo como tal, surge de los profetas de Ezequiel, Daniel, Zacarías, el tema, por decirlo así, de lo apocalíptico que se va a intensificar es el origen de la profecía. ¿De dónde viene esta profecía? ¿Dónde tiene lugar? ¿De dónde procede esta revelación? Y el Apocalipsis nos va a decir que la revelación tiene su fuente desde el salón, templo de Dios que está en el cielo. Desde allí viene esta profecía, desde el trono de Dios, donde está el Cordero inmolado, donde se encuentran los ancianos, como veremos más adelante, donde está la iglesia del Señor, los seres vivientes. Apocalipsis nos dice que de allí viene la profecía de nuestro Señor. Irrumpe aquí en nuestra historia y nos comunica el mensaje. Entonces, el Apocalipsis bíblico viene de allí. Es decir, las revelaciones celestiales acerca del dominio de nuestro Señor proceden desde el palacio templo de Dios, desde su misterioso consejo sobre la historia escatológica. Su historia viene, su mensaje viene a nosotros desde el cielo. La revelación irrumpe, como hemos mencionado, desde una dimensión celestial oculta y viene aquí a lo terrenal. Y tenemos el mensaje de Apocalipsis aquí. Juan el profeta nos comunica de dónde procede esta visión al intensificar el origen de esta revelación.
Es ahí que nosotros podemos ver esta naturaleza que tiene el libro de Apocalipsis. Acentúa que la revelación tiene su origen en Dios. Y precisamente desde el templo de Dios en el cielo viene el mensaje para con su pueblo. Pero todo esto que hemos mencionado, ¿cómo encontramos una aplicación para nosotros como iglesia? Porque el libro de Apocalipsis, como he mencionado, no es solamente dar datos, no es solamente dar información, no es solamente dar ciertas argumentaciones como tal y decir, oh, sí es cierto, no. Esto nos tiene que llevar a la acción como tal, ¿no? El libro de Apocalipsis, en una primera aplicación, nos está revelando un pensamiento cristiano de la historia. Otros dirían una filosofía cristiana de la historia. Saber de la forma de Apocalipsis y de todo esto que hemos mencionado entonces, nos dice que nuestra historia como iglesia, la historia de esta iglesia vid verdadera, inició no hace 4 meses, no. A la luz del libro de Apocalipsis nos dice que inicia desde el Edén como tal. Allí inicia la iglesia, en el primer jardín templo de Dios, donde estaba Adán y su esposa, los primeros miembros de esta iglesia. Y el libro de la Biblia nos dice que fracasaron, pecaron. Y Dios llamó a esta iglesia nuevamente a una nueva vida, a una nueva relación como tal. Y cuando leemos la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, podemos ver que todo lo que está ocurriendo allí es nuestra historia también. Y que en un momento histórico, en este siglo, podemos ver cómo surge esta iglesia hace 4 meses, teniendo toda esta historia por detrás. Quiere decir entonces que cuando leemos el libro de Apocalipsis, podemos ver nuestra historia allí, de cómo Dios está salvando a su pueblo, donde el protagonista principal en este drama histórico es el Hijo de Dios. Y nosotros podemos descansar en Él por lo que Él está haciendo. Su pacto entonces se va desarrollando. Y cuando miramos esto, nosotros como iglesia cristiana aprendemos a vivir como verdaderamente somos, lo que somos. Es decir, iglesia. Tenemos que caminar de esa manera. Sabemos que vivimos bajo un mundo caído, pero también sabemos que nuestra historia viene desde atrás como iglesia y que es por la gracia de nuestro Dios. Esto también significa, estamos hablando en términos generales, que en términos particulares también es importante saber de nuestra historia. Dicho de otra forma, todos los que conformamos esta congregación, esta misión, en términos personales o individuales, tenemos una propia historia. Si nosotros dijéramos, vamos a escuchar testimonios de sus historias, no acabaríamos. Son historias distintas, contextos distintos, años distintos, tiempos distintos también, ¿no? Pero esas historias, por más diferentes o desconectadas que podamos ver, están conectadas. El Señor está dirigiendo la propia historia de cada uno de ustedes. El hecho de que estén aquí es el Señor guiando la historia de ustedes, mostrándoles que si pasaron por adversidades en el pasado, estuvieron involucrados en otros movimientos quizás difíciles y que ahora el Señor los trae aquí, el Señor los ha traído aquí porque conoce sus historias, sus necesidades y los trae aquí para escuchar del evangelio de la gracia de nuestro Señor. Porque solo el evangelio de la gracia, mirando a Jesús y su obra perfecta, podemos descansar en Él. Todo ha confluido entonces para descubrir que nuestra historia particular como tal, como creyentes, tiene sentido, tiene significado. Aun cuando tú veas, pues mi historia no tiene nada de espectacular, ¿no? No, ninguna historia es así a los ojos de Dios. En el contexto del reino de Cristo, tiene sentido, importa mucho nuestra historia. Y podemos nosotros vivir como hijos, identificándonos nosotros por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al ser hijos, o como dice aquí Juan, siervos de Dios, todos. Al ver entonces esto, vemos que
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están conectados orgánicamente, que no están separados, que el primer fracaso del primer hijo de Dios, es decir, Adán, fracasó, pero el segundo y último hijo, es decir, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cumplió con todo. Nuestra mirada tiene que estar colocado en Él, porque si el tema general del libro de Apocalipsis es ver el señorío de Cristo como tal, la victoria de Cristo, Él es el foco principal en el cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y estas visiones celestiales de Apocalipsis, como hemos mencionado y veremos más a fondo en los siguientes sermones, nos debe proporcionar a nosotros la motivación correcta. Cuando nosotros nos miramos como la esposa del Cristo, como tal, para que nosotros nos aferremos a las promesas que el Señor tiene y no nos apartemos de Él. Y que a pesar de que pasemos por adversidad o enfermedades como tal, esa voluntad de sufrir de la esposa por su esposo como tal, es decir, por Cristo, es el camino hacia la victoria final. Recuerden, el esposo, Cristo, estuvo en la cruz del Calvario, no bajó de la cruz pensando, usando esta analogía, pensando en su esposa como tal. Sufrió por su esposa hasta dar su vida por la muerte. Ahora, Él, Cristo, ha resucitado, está a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, pero su esposa está peregrinando en este mundo. Ahora su esposa sufre en este mundo, pero entiende que el sufrimiento como tal es el camino hacia la victoria para con nuestro Dios. Así como Cristo selló su victoria sobre Satanás por su esposa en la cruz del Calvario, el sufrimiento de su esposa, es decir, de la iglesia actual, es la tumba de los poderes de las tinieblas. Entonces, cada vez que sufrimos, como tal, podemos verlo desde esta dimensión. Los creyentes somos llamados a vivir en armonía, en los nuevos valores del reino de Dios, en esta nueva creación. Sabemos que hay hostilidad, pero debemos caminar como verdaderamente hijos de Dios. Estas visiones celestiales entonces resaltan la absoluta soberanía de Dios en la historia de la humanidad. Nosotros que caminamos aquí como creyentes pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pero el Señor usa todo eso para reafinar nuestra fe, mientras los incrédulos que quizás no sufren, hasta al contrario, a nuestros ojos les va muy bien, aumentan su riqueza, tienen más popularidad y fama, pero a la luz del libro de Apocalipsis sabemos que ellos están siendo reservados para el máximo sufrimiento eterno. Entonces, Cristo es quien ha comenzado a consumar su reino de la nueva creación y lo llevará a su fiel realización, como nos los va a presentar el libro de Apocalipsis, donde estaremos nosotros por toda la eternidad. Entonces, como creyentes tenemos que confiar en nuestro Señor y caminar como hijos de Dios. Vamos ahora. Padre, muchas gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, descansar en lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho y logrado para nosotros en gracia. Este libro, Señor, nos conforta, pero también nos recuerda acerca de las secuelas del pecado que hay en nosotros. Guíanos, Señor, a caminar fiel, a ser fieles delante de ti. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.